Bueno, ya arrancó la grabación. Bueno, buenas noches. Este es el primer CIPAS de la tarea 3 del curso de Física General. Lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con las leyes de Newton, ¿sí? La tarea 3 se titula de las fuerzas al movimiento, ¿sí? Entonces, pues yo planifiqué hacerlo en 2 sesiones. En la primera sesión solo voy a hablar sobre leyes de Newton. Agradecería de pronto que pronto hayan podido ver la grabación o hayan podido asistir a la webconferencia, pues porque en esa webconferencia se explicaron como muchas bases y de pronto yo solamente voy a hacer como un recorderis rápido de lo que se dijo en la webconferencia y voy a arrancar de una con los ejemplos. Los ejemplos pues básicamente son más o menos los ejercicios que hay que resolver. No los voy a resolver numéricamente, los voy a dejar a ustedes para que resuelvan la parte numérica, pero de pronto les voy a colaborar con la parte de planteamiento y despejes, ¿sí? Que de pronto es lo que muchas veces se les dificulta más. Eh, entonces, pues hoy la planeación es solamente tratar leyes de Newton, que básicamente sería hablar sobre el punto uno. Y antes de arrancar, me gustaría, bueno, mostrarles un poquito este documento, que es el que me deben entregar. Eh, Nada, no, por ahí se abre un micrófono. qué Ahí las se pereza cierran. esto, no se escucha nada. No se escucha nada, yo sí la escucho. Eh, listo. Eliana, me confirma si todavía me puede escuchar. Listo, entonces, en el primer punto, lo primero que deben hacer es entrar al foro de la tarea. Yo espero que todos ya sepan cómo entrar al foro de la tarea. Si de pronto alguien no sabe, me puede preguntar ahorita cuando terminemos el CIPAS. Y publicar qué letra van a realizar, ¿sí? Por acá, cuando ustedes abren este otro documento que se llama la guía, ¿sí? Aquí les dice como el paso a paso lo que hay que hacer, ¿sí? Nos dice cuánto es el puntaje total de la tarea, que son 80 puntos, y nos dicen las fechas, ¿cierto? Empezó el 13 de marzo, ya han tenido casi 10, 13 días para mirarla, y termina el 11 de abril, ¿sí? Mm, aquí dice que tiene 25 horas de trabajo. Recuerden que, pues, los cursos en la UNAD no son, o sea, son en su mayor parte autodirigidos. Realmente la idea de estos espacios es que ustedes aclaren dudas, ¿cierto? Ustedes deberían llegar ya con la webconferencia vista y con temas ya leídos, ¿cierto? Entonces, bueno, yo sé que ustedes todavía son como de segunda matrícula, entonces por ahí, pues todavía no tienen como muy agarrado el sistema de ser autogestionados, pero pues ya pues, va siendo hora, ya estamos en segundo o tercer semestre, de que agarremos pues el sistema de autogestionarse, ir leyendo por nuestra parte, no quedarnos solamente con lo que nos dicen en las CIPAs, ni solamente con lo que nos dicen en la webconferencia, sino de pronto investigar un poco más, tratar de resolver por uno mismo y donde me pegue, molesto al tutor. Eh, listo. Entonces, bueno, aquí hice la descripción de la tarea, esto lo tienen que mirar pues ustedes. Este cuadrito, pueden publicar el cuadrito acá con su nombre, si lo quieren modificar, o pueden publicar directamente, soy un saludo, mi nombre es fulanito de tal, y para realizar la tarea, el ejercicio uno voy a realizarle la letra B o la letra C, bueno, la que ustedes quieran. Eso, y otro favor que les pido para que de pronto yo no me enrede mucho, es que en las dos tablitas donde tienen que escoger letra, o sea, escojan la misma letra. No digan, voy a usar la A en el uno y voy a hacer la C en el 2. No, eso para que yo como que me enredo. Me tendría que estar como mirando cada uno. En cambio, así es más fácil porque le digo, bueno, este estudiante está haciendo la A, entonces es A con A o B con B, ¿sí? Es de pronto un poquito más fácil para mí a la hora de revisar. Entonces, pues tampoco es tan traumático, ustedes no, pues tampoco se enredan. Si escogen la A, pues es A en todo, o B en todo. Listo. También recuerden que esta actividad, aquí de pronto en los ejercicios no está muy especificado en este anexo de ejercicios, pero esta actividad también tiene video, ¿sí? El video se va a hacer del punto uno.
Yo lo hubiera hecho el punto 2, pero bueno. Yo no planifiqué la tarea. Entonces dice que en el punto 1 también hay que hacer un video explicativo. Miren, acá dice que debe ser mínimo de 4 minutos, 7 minutos, máximo de 7. Tratar de estar en este rango. De pronto si están por debajo de los 4 minutos, yo no le vería tanto problema. De pronto yo diría que entre 3 minutos estaría bien. Alrededor de 5 minutos, yo creo que es el tiempo ideal, ¿sí? Y solamente van a hablar del ejercicio 1, porque revisando las tareas de la tarea pasada, la tarea 2, vi que muchos de pronto no leyeron bien y me entregaron un video donde me explicaban todos los puntos de la tarea. Entonces me entregaban unos videos infinitos, entonces si les pido ese favor, es más un favor para mí, que traten como de ceñirse estos tiempos, ¿sí? Por ahí, creo que con Fernando hemos tenido una pequeña intercambio de mensajes hablando sobre lo que era específico y no. Y pues bueno, si la guía dice que hay que ser específico, supongo que de alguna manera hay que entrar en un cierto tiempo, ¿cierto? O eso pienso yo. Listo. Para ya arrancar con lo de hoy, entonces vamos a arrancar con leyes de Newton, ¿cierto? Entonces, esto es algo muy importante en física, porque digamos ustedes hasta ahora lo que vieron fue cinemática. Entonces ustedes estuvimos hablando fue de cosas que se mueven, ¿cierto? De velocidad, de aceleración, de cambios de posición, ¿cierto? Pero nunca vimos las causas del movimiento. Entonces, estas causas del movimiento son debidas a fuerzas. Y cuando empiezan a haber fuerzas, entonces tenemos que hablar de leyes de Newton, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando algo se está moviendo, digamos, a velocidad constante, eso se va a seguir moviendo a velocidad constante, a menos de que haya una fuerza externa que lo saque de ese estado, ¿sí? Entonces, pues esto, 1686 es la fecha en que Newton publicó un libro que se llama Principia, naturalista de Principia de Matemática, bueno, esto está en latín. Y en ella, o en él, Newton hablaba sobre las causas del movimiento y hacía como una explicación. De hecho, en este libro, más o menos, están las bases también del cálculo, porque Newton, para poder explicar estas leyes de Newton, estas leyes, eh, él tuvo que hacer un desarrollo matemático. Y como lo que tenemos es variables, cosas que están cambiando en el tiempo, ¿sí? Posiciones que cambian en el tiempo, velocidades que cambian en el tiempo, él creó todo un lenguaje que es el cálculo que ustedes estudian en el cálculo diferencial, ¿sí? El desarrollo fue de Newton y de Leibniz por separado. Aquí una, bueno, clasecita suelta. Y entonces, como les habían dicho en la web conferencia, entonces hay 3 leyes de Newton que vamos a enumerar acá. Entonces, la primera ley, pues es el principio de inercia. Y básicamente lo que dice el principio de inercia es que algo que esté en reposo va a seguir en reposo a menos de que haya una fuerza externa que lo saque de ese estado. O algo que se esté moviendo a velocidad constante se va a seguir moviendo a velocidad constante a menos de que haya una fuerza externa que lo saque de ese estado, ¿sí? Tengan en cuenta que esto lo vamos a ver en la próxima CIPAS, que la velocidad es un vector, ¿sí? Y como es un vector, usted lo puede tener constante en magnitud, ¿sí? Pero si él cambia de dirección, usted no puede decir que la velocidad es constante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un movimiento circular, el objeto que se mueve en círculo está cambiando todo el tiempo de dirección, ¿sí? Entonces, uno en un movimiento circular uno no puede hablar de una velocidad constante, porque ese movimiento siempre está cambiando de dirección. Si no fuese así, entonces iría tangencialmente, o sea, se dispararía en línea recta. O sea que cuando hablamos de velocidades constantes, realmente estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? El que vimos en la tarea pasada, ¿sí? Entonces, la primera ley, ¿qué es lo que dice? Que algo que está quieto va a seguir quieto a menos de que venga una fuerza externa y lo saque de ahí.
o algo que que se está moviendo en movimiento rectilíneo uniforme, va a seguir moviéndose en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que haya una fuerza externa que o lo haga que se mueva más rápido, o que lo haga que se pare, o que haga que cambie de dirección. ¿Sí? Cualquiera de esas tres cosas ya lo sacó de su estado de velocidad constante. ¿Sí? Listo. Algunos ejemplos de la vida diaria de cuando uno siente inercia. Entonces, me imagino que todos hemos montado en un bus o hemos montado en un carro. Y entonces, por ejemplo, cuando frenan de repente, uno tiende a irse hacia adelante, ¿sí o no? O cuando aceleran muy fuerte, uno tiende a irse hacia atrás. O si de pronto has montado en un avión, cuando el avión está agarrando velocidad para despegar, uno queda como pegado en la silla del, del avión, ¿cierto? Eso es porque mm, nuestro cuerpo, digamos, tiende a seguir en su estado de inercia, ¿sí? Que si estaba quieto, yo estoy dentro de un bus, yo estoy aquí moviéndome junto con el bus, pero el bus se para, entonces yo tiendo como a seguir a la misma velocidad que iba, ¿sí? Y al contrario, cuando el bus arranca muy fuerte, entonces yo estoy quieto, el bus arranca y yo tiendo a quedarme quieto, ¿cierto? Entonces lo que va a sentir es que me voy de para atrás, ¿sí? O sea, yo estoy como que tiendo a quedarme en mi estado y es esa fuerza externa la que me saca de ese estado, ¿cierto? Que sería el motor del carro que me está sacando. Aquí dice una compañera que el movimiento del carro también es acumulación de momento. Eh, sí, porque es que de hecho las fuerzas lo que cambian realmente es el momento, la cantidad de movimiento que llamamos, ¿sí? Sino que la forma en que lo vamos a ver de pronto es la forma un poquito menos complicada, que es la forma, solo hablando de aceleración, digamos. Pero realmente sí, porque el momento es la masa por la velocidad, entonces eso uno lo puede relacionar directamente con la aceleración. ¿Sí? Entonces, sí, está bien. Y el momento, como es una cantidad vectorial también, aparte de tener masa y velocidad, pues te dice para dónde vas, ¿cierto? ¿Dónde te estás moviendo? Eh, Eso en cuanto a la primera ley. Matemáticamente aquí en la primera ley no hay que escribir nada, solamente saber que es teoría. Que si no hay una fuerza externa, ese algo va a seguir moviéndose como esté. ¿Sí? Si está a velocidad constante, va a seguir en su estado. La segunda ley, que es la que más vamos a usar para resolver los ejercicios, digamos, y es la que más nos vamos a encontrar, digamos, haciendo ejercicios, es esta que está enunciada acá. Y dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto realmente lo que dice es que la fuerza que hay que aplicarle a un objeto para acelerarlo son dos cosas proporcionales. ¿Sí? Si usted quiere mucha aceleración, va a tener que hacer mucha fuerza. Esto también funciona al contrario, entonces si ya viene acelerado, entonces usted también puede aplicar fuerza para desacelerarlo. ¿Sí? Entonces, dice que son proporcionales. ¿Sí? Y esa constante de proporcionalidad es la masa. De hecho, aquí viene una redefinición de la masa. ¿Sí? A uno siempre le dicen, digamos, en química, que la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto, ¿cierto? Pues nosotros en física entendemos más la masa como la dificultad o la facilidad que tiene algo para ser acelerado, ¿cierto? Porque entre más masa tenga, más fuerza hay que hacer para acelerarlo. Y entre más liviano, pues hay que hacer menos fuerza para acelerarlo, ¿cierto? Porque esta es la constante de proporcionalidad entre, entre fuerza y aceleración. Entonces, realmente uno puede definir la masa en esos términos y decir que pues, la masa me dices que tanta fuerza tengo que hacer para acelerar algo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero acelerar una bicicleta, no tengo que hacer la misma fuerza como si yo quisiera empujar un camión, ¿cierto? Porque yo la bicicleta sí la puedo empujar yo solito.
un camión cargado, no creo que una persona sea capaz de moverlo, ¿cierto? Entonces, si ven que la masa importa. Y obviamente también, si yo hago cierta cantidad de fuerza, digamos, yo tengo X cantidad de fuerza, entonces toda la fuerza que puedo hacer, no es lo mismo que yo acelere una piedrita que me cabe en la mano, a que yo trate de acelerar una piedra gigante que tengo que mover con las dos manos, ¿cierto? O sea, las fuerzas que tengo que hacer son, o más bien las aceleraciones que voy a obtener son diferentes si tengo la misma fuerza, ¿sí? Porque la masa cambió. Listo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que pronto no lo digo acá y pronto lo vamos a entrar más adelante, es que cuando uno tiene esta fuerza, es la fuerza total. Y entonces, eso se suele escribir como una suma de fuerzas, ¿sí? Ustedes lo van a encontrar muy seguido. Esto es un signo de sumatoria, es una sigma mayúscula, porque esto es como todas las fuerzas que actúen sobre el objeto, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver ahorita cuando empecemos con los ejemplos. Listo. Y la tercera ley es la ley de acción y reacción, que de pronto por ahí la gente le toma un sentido filosofal. Pero pues básicamente es como que si yo estoy haciendo una fuerza sobre una mesa, pues la mesa no se rompe porque está ejerciendo la misma fuerza hacia arriba, ¿sí? O sea, la mesa está aquí abajo, entonces si yo hago fuerza sobre la mesa, esa mesa no se rompe porque está haciendo la misma fuerza hacia arriba, o sea, en sentido contrario. Eh, por ejemplo, estar parado en el piso, entonces yo no me voy por entre el piso porque ese piso está sosteniéndome, pues está haciendo una fuerza igual, pero de para arriba, ¿cierto? Si esa fuerza no existiese, entonces yo me iría como por entre el piso se quebraría, bueno. Entonces, por ejemplo, yo tengo este frasquito aquí parado y si yo lo voy a empujar, entonces él se está oponiendo a mi movimiento con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Obviamente, como yo soy capaz de hacer más fuerza de lo que él opone resistencia, entonces por eso se mueve. Si fuese muy pesado, yo no sería capaz de moverlo, ¿cierto? Entonces las fuerzas se igualarían. Entonces, como ninguna fuerza es mayor que la otra, pues no se mueve, se queda quieto, ¿cierto? Pero si mi fuerza es mayor, entonces él se empieza a mover. Entonces, hay una cosa también que tiene que ver con la segunda ley, y es que cuando la fuerza es suficiente para moverlo, existe la aceleración, ¿cierto? Pero si la fuerza no es suficiente, entonces esto uno dice que esa sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿cierto? Y estamos hablando de sistemas en equilibrio. Cuando el sistema no se mueve, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Cuando el sistema se mueve, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Listo, es igual, perdón que todo súper checo. No sé si hasta ahí haya alguna duda, de pronto esto fue como mucho lo que se trató en la webconferencia, también les enseñaron a hacer diagramas de cuerpo libre, ¿cierto? Que es imaginar que el objeto está metido en un punto y lo único que vamos a hacer es a partir de ese punto dibujar todas las fuerzas que que estén actuando sobre el objeto, ¿sí? Uno puede dibujarlo en un punto, puede dibujar una cajita, puede dibujar el carrito, si es un carrito o lo que sea, usted lo dibuja. Yo como no sé dibujar, entonces yo lo que hago es poner un punto y pongo todas las fuerzas a partir de ese punto, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, aquí me les voy a ir del video, porque vamos a empezar entonces con la parte de los ejemplos. Entonces, los ejemplos son como los ejercicios, es lo que los agarré en desorden. Este no sé qué letra será, pero bueno, ahí se buscan. Dice que un coche de masa m circula a velocidad v cuando pasa sobre un bache de altura h, ¿sí? Ahí hay una trampa. Siempre que van a hacer estos ejercicios, cerciórense que las unidades estén iguales. Porque, por ejemplo, en este ejercicio creo que es, aunque no sé si modifique esto. Este creo que es el último.
acá, miren que aquí está en metros por segundo, ¿sí? Y acá está en centímetros. Entonces, si la velocidad está en metros por segundo y la altura está en centímetros, hay que poner las unidades todas iguales. O sea que esto no lo podemos usar en centímetros, sino que hay que usarlo en metros. ¿Mm? Yo como no voy a hacer nada de numeritos, entonces a mí no me interesa, lo voy a dejar como H. Espero que alcancen a ver, no sé qué tan poco se verá. Le voy a dar un toquecito de zoom por si acaso. Entonces dice que la suspensión del coche puede modelarse como un resorte con constante elástica K. ¿Sí? Entonces de pronto aquí les están les están saltando una parte de algo que se llama ley de Hooke. ¿Sí? Entonces si ustedes vienen, por ejemplo, acá a internet, podrían buscar esto de ley de Hooke y leer un poco sobre eso de ley de Hooke. Entonces escribe con H. Entonces ley de elasticidad de Hooke, entonces es lo que nos dice es que la fuerza que hay en un resorte es igual a menos la constante del resorte o el desplazamiento. ¿Mm? Uno puede entrar aquí a Wikipedia a leer o buscar incluso le puede preguntar a ChatGPT. Entonces, de esa constante que nos hablan acá, es la constante esa del resorte. ¿Qué es esa constante del resorte? Pues me imagino que los que han podido tener la oportunidad de agarrar un resorte en sus manos, o varios resortes en sus manos, se han dado cuenta que hay algunos resortes que son más duros que otros, ¿cierto? Hay unos que cuesta mucho estirarlos y hay otros que con medio estirarlos ya se dañó, ¿sí? Eh, esa constante es un numerito que nos dice qué tan duro es el resorte, o sea, qué tan difícil es el resorte de estirar. Entonces, como decía ya, esa fuerza de la ley de Hooke, entonces es fuerza de resorte igual a menos K. Yo lo suelo escribir como delta de X, pero pues ya estaba como X nomás. Donde ese X, pues es qué tanto se desplazó, qué tanto se deformó. Listo. Lo vamos a dejar como estaba ya, que era X, K y X. Está por ahí en algún lugar. Cursor. Listo. X. Ahora, dice que como el amortiguador es un resorte, pues por eso cumple la ley de Hooke, ¿cierto? Y nos hablan de otro coeficiente que tiene que ver con la fuerza de amortiguación. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí, que eso más adelante nos lo van a explicar un poquito mejor, que es esa fuerza de amortiguación. De hecho, está acá abajo, mira, fuerza de amortiguación, que es esa constante que nos dan por la velocidad. Esto acá. Entonces, bueno, esa constante es para eso, para hallar esa fuerza de amortiguación. Entonces, después de pasar el bache, la suspensión del coche oscila antes de estabilizarse, ¿cierto? Entonces, no sé si todos hemos visto cómo se mueve una llanta de un carro cuando pasa por un hueco. Bache es hueco. Entonces, básicamente el resorte se opone o absorbe el golpe que está sufriendo la llanta. Por ahí hay un micrófono abierto. Listo. Entonces dice, dibuja un diagrama del coche y representa la fuerza que actúan sobre él en el punto más alto de la oscilación después del bache. Bueno, eso de diagramas, pues como yo les decía, yo soy malito para dibujar, entonces ahí les queda como de tarea un poquito la parte del dibujo. Básicamente, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que... Están todos cerrados los micrófonos. Hay que decir que, por ejemplo, pues que el carro es, no sé, un cuadradito. Entonces decir que, por ejemplo, él tiene para abajo un peso, ¿cierto? Que generalmente se representa con una W, que también lo solemos llamar mg, ¿cierto? Porque el W es igual a mg, que es masa por gravedad. También pueden decir que, por ejemplo, hay una normal hacia arriba, ¿cierto? Y pues una fuerza de amortiguación que está apuntando, en este caso, hacia arriba porque está todavía oponiéndose al movimiento, pues que sea la fuerza del resorte, digamos. Así, pero como yo les dije, pues yo soy medio malo para dibujar, así que ustedes, pues esto debería quedar colineal, ¿sí? O apuntando en la misma dirección. Lo pueden hacer con colorcitos, bueno, ustedes le echan empeño y bueno, les va a quedar más bonito que a mí. Entonces, bueno, esa es la primera parte, hacer
el diagrama de cuerpo libre. Es lo que les decía yo, que con la parte del diagrama tengan en cuenta las fuerzas, ¿cierto? Entonces el peso, que yo ya lo llamaba W, MP, esto no me está rayando aquí encima, no Y, a ver qué está pasando en esto, ahí está. Pues bueno, lo pueden llamar así como P o lo pueden llamar como W, ahí está, está rayando. La fuerza del resorte, que habíamos dicho que esa era la ley de Hooke, ¿cierto? Y esta fuerza de amortiguación, pero pues en la consideración que nos dicen ahí, que está en el punto más alto, digamos, es como si estuviese quieto. O sea, esta velocidad tiene que ver con el movimiento horizontal, perdón, vertical, o sea, de arriba a abajo. Entonces, ahí podríamos considerar que esa velocidad es cero, entonces esta fuerza de amortiguamiento es cero, entonces no hay necesidad de dibujarlo. ¿Sí? Listo. Es como las consideraciones para hacer el diagrama de cuerpo libre, y pues como les digo, ustedes ahí miran, aquí está hacia arriba, hacia abajo, y este no está. Listo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, la parte más algebraica. En el punto 2 nos pregunta por la aceleración máxima en el punto más bajo. ¿Sí? Entonces, aquí es el resorte el que está comprimido. Bueno, la aceleración es hacia arriba. Entonces, lo que yo les decía, lo que hay que hacer siempre es esto, que es sumar las fuerzas. Y pues para eso es útil el dibujo, ¿cierto? Pues porque uno sabe qué fuerzas tiene. Uno mirando el dibujo, entonces, por ejemplo, acá tenemos el peso de para abajo y tenemos la fuerza del resorte hacia arriba. ¿Sí? Listo. Por eso queda este positivo, porque va de para arriba, y este queda negativo porque va de para abajo. Recuerden que esto todo es como si fuese un plano cartesiano, y en un plano cartesiano, entonces estas X son positivas, o sea, lo que va para la derecha es positivo, ¿sí? Y lo que va para arriba en Y también es positivo, ¿sí? Lo que va hacia la izquierda es negativo, y lo que va para abajo es negativo, ¿sí? De ahí vienen los signos. ¿Sí? Entonces, como este va para abajo, menos, como este va para arriba, más, y este también va para arriba porque se está amortiguando. Entonces, estas son las fuerzas que hay, ¿cierto? Peso, el resorte, la oposición del resorte y la fuerza de amortiguamiento. Y eso tiene que ser igual a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, si ustedes vienen aquí al problema, pues se van a dar cuenta que el problema les da la masa, que el problema les da la velocidad. Con esa velocidad ustedes van a poder hallar esa fuerza de amortiguamiento, ¿sí? Porque tienen la constante también de amortiguamiento, entonces van a poder hallar toda la fuerza de amortiguamiento. Entonces, esto es un número conocido. La gravedad la vamos a tomar como 9.8, ¿sí? Vamos a decir que G es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Esa es como la gravedad estándar en la Tierra, la gravedad promedio. La constante del resorte la conocen. El desplazamiento, creo que se los dan, les dicen cuánto se movió. Ah, sí, cuánto se movió, pues el tamaño del hueco, ¿cierto? La masa la conocían. Y lo único que hay que despejar es A, ¿sí? Porque lo que nos pregunta el punto es por la aceleración máxima. Entonces, como todos estos tres numeritos los conocen, ¿cierto? Son tres numeritos, pues no es sino despejar A. Entonces, como quieran, si quieren hallan los numeritos, los suman, eso les va a dar un número, que es el que van a despejar. O sea, lo dividen después por la masa y eso les va a dar la aceleración. O lo pueden hacer como lo hice yo, que como yo no tengo numeritos, entonces yo hice el despeje, ¿sí? Pero pues con esta expresión van a poder encontrar la aceleración máxima. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien que haya estado haciendo la letra E, que pronto haya tenido algún otro problema? Bueno. Después nos preguntan por la magnitud de la fuerza del amortiguador, ¿sí?
pues esa es más o menos sencilla porque pues ya conocemos la constante del amortiguador, conocemos la velocidad a la que se movió, que era 2 metros por segundo. Entonces, pues no sería sino como reemplazar ahí y sale. Pues tampoco es que sea muy difícil. Y después nos pregunta, dice que si el tiempo entre dos máximos consecutivos es 0.8 segundos, calcule el tiempo que tarda el carro en alcanzar una altura máxima después de pasar el bache. Entonces, para eso hay algo que de pronto pues será como más de investigar, y es el periodo. Entonces, el periodo es el tiempo cuando algo está oscilando, ¿sí? El periodo es el tiempo que se demora en completar una oscilación, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan en internet, pues el periodo es 2pi sobre mk, ¿sí? En un sistema masa-resorte. Esto es un sistema masa-resorte porque es un amortiguador amarrado a una masa que sería el carro, ¿sí? Entonces, en un sistema masa-resorte, el periodo está dado por esta ecuacioncita, y ese sería el tiempo que se demora, o sea, en volver a hacer una oscilación, ¿cierto? Por eso digo acá que el tiempo es igual al periodo, porque es el tiempo que se va a demorar en volver a oscilar. Entonces no sería sino reemplazar ahí. Y aquí estoy dividiendo por 2, porque es lo que se demora en volver a la altura máxima, ¿sí? Y no es sino reemplazar pues, los valores. Tienen m, tienen k, y ya. No sé si eso sea, es como muy de reemplazar los valorcitos y ya. Es que me parecía complicado, pero después cuando me pude hacerlo no me pareció complicado. Por eso arranqué por ahí. Listo. Ahí creo que falta una pregunta, que es la última. A ver, esto. Esto sí lo dejo a ustedes para que ustedes lo respondan ustedes mismos. ¿Qué pasa si la K baja? O sea, ¿qué pasaría si uno baja la K? Que usa la ley de Hooke para analizar esta situación. Entonces, pues si uno separa la ley de Hooke y baja la K, entonces la fuerza que pone el resorte es menor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a absorber menos impacto. Eso tiene otras implicaciones también, por ejemplo, en el periodo, porque va a hacer que, por ejemplo, vibre, oscile muy rápido y pues no se va a sentir nada lindo dentro del carro si el carro empieza como a oscilar. De hecho, los que de pronto tienen carro o saben de amortiguadores, saben que pues un amortiguador bueno solamente baja y vuelve una vez. Si el amortiguador está muy malo, el carro queda ahí oscilando infinitamente, ¿cierto? Cuando la amortiguación está bien, el carro no debería oscilar más de 2 veces. Pero pues si el resorte ya se dañó y está muy blandito, lo que va a pasar es que se va a quedar ahí oscilando y entonces los que van dentro de la cabina se van a marear. Bueno, preguntas hasta ahí. De pronto algo que no haya quedado claro. Este es un momento de brillar. Bueno, no hay dudas, seguimos. Este es el ejemplo 2, que no sé cuál será. Ay, esto es para ahorita, más tarde. Pues de una vez. No sé quiénes hayan aquí 2 quebradas. Les voy a meter aquí una publicidad intermedio del CIPAS. Les estoy enviando un correo a los que están en 2 quebradas y Tebaida. ¿Por qué los de 2 quebradas y Tebaida? Pues porque esto es una invitación a un semillero, que es un semillero que tenemos con los compañeros aquí en 2 quebradas, donde trabajamos más que todo, bueno, tenemos una parte de diseño industrial y de diseño de ilustración, digamos, y tenemos una parte de automatización y modelado numérico, ¿sí? Entonces, pues estamos planteando una actividad para dar a conocer el semillero. Va a ser el próximo jueves 3 de abril y eso tiene otra implicación, y es que vamos a tener que mover el CIPAS que yo había programado para el 3 de abril. Estoy por confirmar la fecha, pero yo creo que aquí mañana ya les mando la información oportunamente.
pero ese sí sí lo vamos a mover, o sea, el que está programado para dentro de 8 días se va a mover. Yo creería que para el lunes siguiente. Eh, si es 3 de abril, seguramente va a ser para el 6, 7 de abril, probablemente. No sé si nos queda muy encima de la tarea, del resto de la entrega de la tarea. Voy a ver. Si no es 3 de abril, lo movemos para el sábado, pero tendría que mirar en qué horario. Y entonces en esta actividad que les estaba publicitando, vamos a hacer como un acercamiento a lo que es la investigación, ¿sí? Entonces, pues yo no sé si ustedes sepan que una de las opciones de grado es mediante un proyecto aplicado y otra es mediante monografía, ¿cierto? Uno hace una pequeña investigación y esas son dos formas que uno tiene de graduarse en la universidad. Entonces, para eso, esa es la idea de los semilleros. En los semilleros nosotros desarrollamos proyectos de investigación junto con los estudiantes y pues la idea es que esos proyectos que desarrollamos en el semillero, pues después les sirvan a ustedes, estudiantes, para graduarse, ¿sí? Eh, para que pues en un caso ideal tendría que durante la carrera estar en el semillero y ya desarrollando el proyecto, para que cuando lleguen al último semestre pues ya tengan casi todo listo para entregar y ser evaluados y poderse graduar, ¿sí? Entonces, pues es como la importancia de pertenecer a los semilleros, o el valor agregado. Pues a los que les gusta la investigación, los que tienen de pronto curiosidad, o les gusta la ciencia, eh, pues es una buena oportunidad. Bueno, ya se acabó el comercial. Ya les estaré enviando el correo a los que son pues, de Dos Quebradas y Tebaida. A los de Tebaida también los podemos adoptar. ¿Por qué solamente ahí? Porque pues necesitamos gente que esté aquí cerca para poder trabajar, hacer algunas cosas presencial. Yo sé que algunos pues son de Dos Quebradas, pero viven en Manizales y eso, pero de pronto por ahí cuando vengan a componente práctico podemos aprovechar y hacer algo. Bueno, mm, listo. Volvamos acá al ejemplo 2. Sí, este es de la montaña rusa. Dice que en un parque de diversiones, una montaña rusa está diseñada para subir y bajar pendientes pronunciadas. Aquí está el dibujito de la montaña rusa, o el ejemplo, el dibujito que les dan el problema. Eh, entonces, bueno, les dan la masa del carrito de la montaña rusa, ya con gente y todo, ¿cierto? Eso está considerado ahí. Y dice que el carrito es arrastrado por el motor mediante una cadena a lo largo de una pendiente inclinada a un ángulo θ. Entonces uno puede llegar y decir acá. Lo bueno de estos ejercicios es que uno siempre puede hacer un triángulo y generalmente es un triángulo rectángulo. Entonces usen su imaginación porque yo soy pésimo dibujando, ya les dije. Entonces uno acá tiene como un horizontal y uno acá puede armar como un angulito, ¿sí o no? Eso es una teta que tiene cara de todo. Bueno, entonces si ustedes usan su imaginación acá se va a ver como un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Entonces eso es como si fuese, ¿te acuerdan cuando estábamos sufriendo con delta mat? Que uno podía hacer como unos vectores así. Y entonces uno podía encontrar la componente X y podía encontrar la componente Y. Entonces, en delta mat queda más bonito. Entonces, que esta es la componente X. ¿Sí? Entonces, si esto se llama A, entonces esto sería AX. Y esto acá sería AY. Parece una X, pero es una Y. Listo. ¿Y cómo se hacía esa descomposición? Ah, pues utilizando el seno y el coseno, ¿sí o no? Entonces, si es piso, o sea, si es X, eso es, o sea, que AX es igual a la hipotenusa por el coseno de teta. Y AY es igual a la hipotenusa por el seno de teta. ¿Por qué le estoy haciendo esta descomposición? Pues la vamos a necesitar, ¿sí? Bueno, ahí dan todos los datos de que hay un ángulo teta, que ya se los dan, una fuerza de fricción, que esto se habló en la webconferencia, ¿cierto? Que la fuerza de fricción es una fuerza que se pone en movimiento y depende de la rugosidad de las superficies que están en contacto, ¿sí? Que será el coeficiente de fricción, que lo llamaban mu. Decían por allá que la fuerza de fricción
era igual a ese coeficiente por la normal, ¿sí? Recuerden que la normal, si yo tengo aquí una superficie, tengo una caja parada en esa superficie, la normal es la que ejerce el piso, ¿sí? Ahí, esto me quedó corto ahí. Acá, acá. Sí, esta es la normal, arriba. Y entonces, si la superficie es horizontal, pues es igual al peso, ¿sí? Que habíamos llamado P. Si la normal y el peso, pues serían igual por acción y reacción. El problema viene cuando la cosa está inclinada, pero eso lo vamos a ver ahora. Listo. Da unas condiciones que alcanza la cima y que después entonces empieza a frenar. Nos dan un valor de frenado, que es una constante por una velocidad, ¿sí? Como que entre más rápido vaya, más duro va a frenar. Y esos datos no los da el problema. Nos da, mire que decía, les da el ángulo, les da la velocidad, les da la fuerza de fricción, incluso les da la fuerza de fricción sin necesidad de hacer el cálculo. Les da la fuerza de frenado, les da la constante. Entonces aquí como que necesitaríamos hallar la velocidad para poder encontrar esa fuerza de frenado, ¿sí? Entonces, bueno. Nos pide que calculemos la fuerza que debe ejercer el motor para arrastrar el carrito con una velocidad constante en la pendiente, o sea, cuando lo está subiendo, ¿sí? Entonces, por acá hice un poquito de esto ya y lo adelanté. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Todos podemos imaginar que este carrito va a empezar a subir por acá, ¿cierto? Entonces, realmente ese carrito va a quedar como en un plano inclinado. Acá y acá el carrito, ¿cierto? Entonces, cuando uno está subiendo un plano inclinado, yo por acá tengo una imagen que nos puede ayudar. ¿Dónde estará? Esta no es. Tampoco es. Aquí está. Esta imagen es la que nos puede ayudar. La hallaré donde estoy trabajando. Uy, me pasé. Acá. Listo. Para no tener que dibujar, porque ya saben que yo dibujo, pero re mal. Entonces, listo. Esto es muy útil, ¿sí? Este dibujito tenerlo en la cabeza. Porque para todos los problemas que tienen que ver con un plano inclinado, este es el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, pues acá el teta, creo que en el ejercicio dice que es 60, entonces voy a reemplazar esto por un 60. ¿Y qué es lo que pasa? Que es que el peso, que acá lo representa como mg, siempre está mirando perpendicular a la horizontal, ¿cierto? Entonces él queda así. Como nosotros estamos en un plano inclinado, entonces viéndolo en la perspectiva del plano inclinado es como si estuviera como ladeado, ¿cierto? Como que no está bien apuntando al piso. Pero pues, ¿qué es lo que pasa? Que es que esto se va a ladear en función de qué tanto ángulo hay acá, ¿sí? Entonces, entre más grande sea este ángulo, más se va a separar esto aquí de la vertical. Entonces, ese ángulo que está acá se reproduce acá, ¿sí o no? Entonces, aquí podemos cerrar un triángulo, pues en la imaginación, ¿cierto? Entonces, miren que esto que yo pinté acá abajo, para cerrar el triángulo, sería el cateto opuesto a ese ángulo, ¿sí o no? O sea, que es el seno, que es lo que me marcan acá, mg, seno de teta, ¿cierto? Porque si esta es la hipotenusa, mg, entonces este cateto que es el opuesto es mg, seno de teta. Y en otro color está esto, que es el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, esto que estoy marcando en verde es el cateto adyacente y es mg coseno de teta, ¿sí? Y pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues acá, de pronto este no es exactamente el dibujo, pero entonces esta F, que está aquí como F minúscula, en este caso pues sería la fuerza del motor, ¿sí o no? Que es la que lo está jalando hacia arriba. Entonces este negro, este que estoy pintando aquí en negro, sería la fuerza del motor. Lo que no me acuerdo en el ejercicio es si hay fricción. Creo que no. Ah, sí, sí hay fricción.
y no la dan. Entonces, en este dibujo faltaría la fuerza de fricción. Entonces, como yo estoy haciendo el dibujo, se supone que el motor lo mueve hacia allá, ¿cierto? Ya hemos dicho. O sea que el movimiento va en este sentido. Como el movimiento va en este sentido, entonces yo tendría, me faltaría acá dibujar, no sé qué color dibujarla, hagámosle azul, me faltaría una fuerza de fricción, ¿sí? Que la voy a poner acá, en azul, la dibujé más grande solamente para que se vea, no porque sea más grande, y la voy a llamar FR, ¿sí? Aunque creo que en el documento lo llaman con F minúscula, ¿sí? Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Es un diagrama que tiene todas las fuerzas. Entonces, para arriba va la fuerza del motor, está acá. De hecho, me hubiera gustado más que esta fuera FM, así, y fuerza del motor, esta que está aquí en negrito. La fuerza de fricción que se opone al movimiento y el peso, pero solamente en la misma dirección en que está la fuerza del motor, ¿sí? Que sería esto acá. Realmente esto sería como el peso en X, ¿sí o no? Y esto acá sería el peso en Y. Habíamos dicho que lo íbamos a llamar con P. Entonces, P en X y P en Y. ¿Sí? Eso parece una X. Listo. Y este sería el peso, este que está acá. Hasta ahí, claro o enredado. Voy a tomar el silencio como que estamos bien. Entonces, bueno, es que yo lo tengo hecho. Hacemos lo mismo de siempre. ¿Qué es lo mismo de siempre? Hacer suma de fuerzas. Pero tengan en cuenta que aquí dice que va a subir a velocidad constante. Entonces, por la primera ley de Newton, ¿cierto? Eso de velocidad constante y velocidad igual a cero, básicamente para la primera ley de Newton esto es lo mismo, ¿sí? Porque en la ley de inercia decía que estar quieto o estar a velocidad constante. ¿Qué generaban estas cosas? Que la aceleración fuese cero, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos la sumatoria de fuerzas, no va a haber una masa por aceleración porque la aceleración es cero, ¿cierto? Volvíamos al cuento del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esto es cero. ¿Sí? Yo sé que es como medio contraintuitivo decir que están moviéndose a velocidad constante y la aceleración es cero, pero claro, si la velocidad es constante, no hay una aceleración, ¿cierto? Eso lo hicimos en las gráficas cuando jugamos con el simulador, nos dimos cuenta que si la velocidad era constante, la aceleración era cero, porque era la única forma de sacar una gráfica de velocidad constante. Entonces, bueno, eso ya lo sabíamos. Entonces, esa sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y ahora, pues habría que venir aquí al diagrama de cuerpo libre y mirar todas las fuerzas y en qué dirección apuntan, ¿cierto? Entonces, miren que acá se arma como un plano cartesiano. Entonces, lo que esté para la derecha es positivo, o sea, la fuerza del motor lo va a tomar positivo, y lo que esté para la izquierda lo va a tomar negativo. Entonces, el peso en X lo va a tomar negativo porque se está oponiendo, y la fuerza de fricción la va a tomar negativa porque se está oponiendo, ¿sí? Y hacemos la sumatoria de fuerzas en X. Profe, ¿por qué no nos importa o por qué no hace la sumatoria de fuerzas en Y? Pues porque la fuerza del motor lo está moviendo en X, ¿cierto? Porque él le está subiendo así, en este nuevo como plano cartesiano que yo hice girado, ¿sí? Entonces, en ese plano cartesiano girado, giren la cabeza hacia la izquierda un poquito y verán que se ve un plano cartesiano. Bueno, no sé si usted lo ven a la izquierda o a la derecha. Eh, Van a ver pues que el movimiento ocurre todo en el eje X, ¿cierto? En este plano cartesiano que está aquí armado sobre la caja. Entonces, por eso solamente vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, como yo les decía, bueno, entonces la fuerza del motor lo va a tomar positiva. M es la masa que me da el ejercicio, G, seno de teta, teta me lo da el ejercicio, lo conozco, y la fuerza de rozamiento que también me la da el ejercicio. Igual a cero porque era velocidad constante, que lo único que hay que hacer es despejar la fuerza del motor. Entonces, ¿cómo se despeja eso? Ah, pues estos dos que están negativos los paso para el otro lado, positivos, ¿sí o no? Y ya, este es el despeje, digamos. Aquí podríamos reemplazar los valores o reemplazar los valores directamente desde acá
hacer esta suma, resta y despejar. Cualquiera de los dos es válido. Esto les tiene que dar la fuerza del motor porque esto es un número y esto es otro número. Y sabemos sumar números. Importante acá, la calculadora tiene que estar en degree porque si no, pues si lo tienen en radianes, pues no les va a dar. Por ahí de pronto los que no se acuerden, para verificar eso, hacen el seno de 90 grados. ¿Sí? Entonces el seno de 90 grados les tiene que dar 1. Voy a escribir con la mano porque si no, no soy capaz. Seno de 90 grados les tiene que dar 1, si no están trabajando con la calculadora en lo que no es. Puede pasar. Listo. ¿Qué pasa si aumenta la fricción? Pues uno lo podría ver acá. Si este número fuese más grande, ¿cierto? Este número lo vamos a dejar igual. Y si este número fuese más grande, pues supongo que al motor le va a tocar hacer más fuerza, ¿sí o no? Porque hay más oposición. Entonces, si hay más fricción, pues se está oponiendo más fuerza al movimiento. Entonces el motor va a tener que hacer más fuerza para poderlo subir. Eso pues lo colocan ustedes ahí en palabritas. Aceleración a empezar el descenso. Entonces, listo. ¿Qué pasó acá? Llegamos acá arriba. Tuki, tuki. ¿Sí? Ya el motor nos subió hasta acá. Y ahora va a empezar el descenso, ¿cierto? O sea que ya no va a haber fuerza del motor, porque ya el motor no subió hasta donde nos iba a subir. Por eso digo que el motor no actúa, porque ya hizo la fuerza que iba a hacer. Y ahora lo único que va a actuar es el peso para abajo y la fricción en contra del movimiento. Y el frenado, ¿sí? Que ese frenado es proporcional a la velocidad. Entonces, si volvemos aquí al ejercicio, recuerden que la K no la dan y tendríamos que hallar esa velocidad. Pero, pues lo que dice acá, porque dice que es solamente al empezar el descenso, ¿sí? Entonces, al empezar, cuando está justamente parado bien arriba, él todavía no tiene velocidad, ¿sí o no? Entonces ahí todavía no tiene fuerza de frenado, porque todavía no tiene velocidad, ¿sí? Estamos parados en la parte de arriba. Entonces la suma de fuerzas, esta suma de fuerzas, va a ser solamente mg seno de teta, que es la acción del peso hacia abajo, y la fricción. Y eso es igual a masa por aceleración. Y pues, ¿qué hay que hacer de ahí? Despejar la aceleración, ¿cierto? Entonces, otra vez, si ustedes ya lo tienen con numeritos, pues va a ser más fácil porque es un despeje de numeritos. Esto les va a dar un número y esto les va a dar otro número. Hacen esa resta y despejan A, ¿cierto? Pasan esto a dividir y ya. Yo como no lo hice con numeritos, entonces me toca dejarlo así. Esto es una simplificación que no es necesaria. Se enreden ahí. Con que lo dejen hasta acá, pues es suficiente. Ahí ya estaría. O sea, con esta expresión podemos hallar la aceleración. Y la otra pregunta dice velocidad máxima con freno magnético. Entonces ahora necesitamos saber cuánta velocidad va a alcanzar. Entonces la velocidad máxima va a ser como cuando ya no se va a acelerar más, o sea que la aceleración es cero. ¿Sí o no? Y ahora sí tenemos fuerza de frenado, que está acá. Y tenemos fricción y tenemos el peso, ¿cierto? Esto siempre está. Y ahora sí tenemos fuerza de frenado. Entonces de acá podemos sacar la velocidad máxima. Lo mismo. Esto es un número, esto es otro número, y la K la conocemos. De ahí podemos sacar la velocidad máxima.
¿Dudas hasta ahí? Bueno, ese creo que le falta también una pregunta. Y esta es más como de pensar. Entonces, pues se las dejo a ustedes para que la piensen. Pues porque tampoco les voy a dar todo. Listo, entonces lo que hacen es cambiarles la velocidad, o ponerles un rango de velocidad y les cambian la constante, ¿sí? Entonces, pues es como cambiar numeritos y ver qué pasa. Tampoco es que sea muy complicado. El otro ejemplo es el de las poleras. Y aquí yo no sé cuántas personas hayan del CIPAS que hayan escogido la letra C, creo que es. Sí, la C. Entonces, vean, con esto hay un asunto. Y es que cuando subieron la guía, propusieron estas preguntas de acá. Pero después la directora nos dijo que cambiáramos las preguntas. Pero pues yo siento que el cambiar las preguntas, eso va a ser un enredo peor. Entonces yo realmente, pues al que haya estado en pues, la webconferencia y haya recibido las otras preguntas, yo le reviso con las otras preguntas. Pero si me lo entregan con esas preguntas, se lo reviso con esas preguntas, ¿sí? O sea, no los voy a obligar a que cambien las preguntas. Entonces, cualquiera de las dos, yo hago la revisión, o con estas o con las otras que dieron. Pero pues yo hasta ahora no he hecho difusión de cuáles son las otras preguntas porque espero que me lo entreguen con estas. Pero pues si ya tienen las otras preguntas, no hay problema, lo hacemos con las otras preguntas. Listo. Esto era como que lo cambiaron porque como que lo vieron muy sencillo y por eso fue que lo cambiaron. Pero pues tendrían que haberlo hecho antes de haber certificado el curso, no ahora con el curso ya en marcha. Entonces, pues no, no me parece. Listo. Tenemos dos sistemas, uno que tiene 2 poleas, uno que tiene 4 poleas. Y pues esto, pues realmente las ecuacioncitas de estas salen hasta medio muy facilitas. Porque acá, como se alcanza a ver, uno usa esta relación, ¿sí? Mg sobre n. Y n sería como el número de segmentos de cuerda, que realmente coincide con el número de poleas. O sea, si uno tiene 2 poleas, tiene 2 segmentos de cuerda, lo que se ve, ¿sí? Y si tiene 4, pues también tiene 4 segmentos de cuerda, entonces n se convierte en 4. Entonces, pues obviamente, esa fuerza que uno tiene que aplicar, pues va a depender del número de poleas que tenga, ¿sí? Entonces, si tiene 2 poleas, tiene que ser como la mitad de la fuerza, si tuviera una sola polea. Y si tiene 4 poleas, pues tiene que ser como un cuarto de la fuerza en comparación de que tuviese una sola polea, ¿sí? Obviamente, este es el caso ideal. En la vida real, pues uno diría, bueno, pues pongo un sistema con 10.000 poleas y ya hago la vida más sencilla. En la vida real, las poleas tienen dos cosas que no se consideran en este ejercicio. Y es que tienen fricción y que tienen algo que se llama un momento de inercia. Entonces, la polea, por ser algo circular, ella tiene una oposición a, hacer girar, ¿sí? Ella se opone a que la giren. Y entre más grande sea la polea, pues más grande es ese momento de inercia. Como este es el caso ideal, pues por eso esto sale así tan facilito. Cuando no son poleas ideales, esto se complica bastante y no es así como tan sencillito. Entonces, por eso es como que esto se ve como, pues sí, yo necesito levantar algo, entonces pongo 8 poleas. El problema es que cuando pongo 8 poleas, pues está metiendo 8 momentos de inercia, está metiendo 8 fuerzas de rozamiento. Entonces, hay que ver si es buen negocio. Por eso en la vida real generalmente son sistemas de 2, 3 poleas nada más. ¿Qué sistema prefiere usar? Pues ya aquí se va a dar cuenta con cuál tiene que hacer más fuerza y entonces usted ya va a decir por qué. Más bien va a decir por cuál prefiere y por qué, ¿cierto? Y aceleración de la masa en cada sistema. Pues claro, ya tenemos la fuerza y tenemos la masa, que nos la da el dibujito ese. ¿Dónde está? Acá abajo. 120. Pues con eso uno puede encontrar
esas aceleraciones, ¿cierto? Porque pues si eso se está moviendo, entonces eso va a ser igual a una masa por una aceleración, y lo único que tiene que hacer es despejar la aceleración, ¿sí? A eso que teníamos antes, que era la fuerza, antes acá, ¿cierto? Esto lo iguala a masa por aceleración y despeja la aceleración. Entonces ese despeje les da así. Entonces, bueno, se van a dar cuenta que la aceleración depende de la masa, de la fuerza que se aplique. Listo. Más o menos así les va a quedar. Y después les pregunta por el tiempo para subir una altura h. Un momentito, hago una cosa aquí. Listo, sigamos. Qué pena. Tiempo para subir. Entonces, pues necesitamos saber cuánta cuerda, digamos, vamos a hacer correr, ¿sí? Que sería esta L que yo estoy llamando acá. Entonces va a depender de los segmentos de cuerda y la altura que vamos a subir, ¿cierto? Porque ese es el otro problema que tenemos cuando tenemos más poleas. Entre más poleas tengamos, más cuerda tenemos que hacer correr. Y el tiempo requerido pues va a ser esa longitud sobre la velocidad, ¿sí? Con que se jala la cuerda. Listo. ¿Dudas hasta ahí? Están muy callados el día de hoy. No sé si es que están entendiendo todo o no están entendiendo nada. Listo. Este que sigue es el A. Yo escogí el A. Y el A no me quedó del todo claro qué es lo que realmente pide. Porque es que, bueno, dicen una bolita baja por el plano inclinado. Listo, eso está claro. Y supongo que después va a rodar por una superficie horizontal, ¿cierto? Entonces me dan tres longitudes de la superficie horizontal, ¿sí? Que son tres superficies diferentes y me dice que las superficies eh, tienen coeficientes de fricción diferentes. Listo. Creo que hay un complique que vamos a simplificar. Me dice que en el plano inclinado es liso, o sea que bajando por el plano inclinado no tiene fricción y que la fricción la va a tener es acá en la parte horizontal, ¿sí? Listo. Aquí esto no coincide lo uno con lo otro porque, bueno, digamos, aquí hay una pregunta que hay que resolver que dice determinar los coeficientes de fricción cinética para cada una de las superficies, ¿sí? Entonces me dice que construya un diagrama de cuerpo libre para poder hacer eso, ¿sí? Listo. Y después me hace unas preguntas acerca de esto, pero pues bueno, las preguntas también hay que hacer un poquito de matemática, digamos, de física. Entonces, bueno, arrancando con eso, pues no lo encontré para el otro lado, así que usen su imaginación. Es el mismo, pero espejado. Entonces, más o menos lo mismo. Nada más que acá no tenemos esta F, ¿sí? Pasa que yo no lo encontré sin esa F, entonces hagan de cuenta que esta F no existe, ¿sí? Aquí lo único que tenemos es una bajada por peso y básicamente nada más. Porque como esa superficie dicen que tampoco tiene fricción, entonces no tengo una fuerza acá oponiéndose a la bajada de la bolita, ¿sí? Entonces esta F por eso les digo que no existe. Esta era como la fricción, pero pues no hay. Entonces solamente tengo esto acá. Entonces otra vez pues básicamente es lo mismo de siempre, que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración, ¿sí? Y yo puedo encontrar
pues que acá solamente va a tener fuerzas en X, que realmente es ese mg seno de teta, ¿sí? Y que eso va a ser igual a masa por aceleración. Nada más que pues la aceleración todavía no la conozco. Bueno, la puedo sacar de ahí. Miren que yo, por ejemplo, acá las masas las puedo cancelar. Entonces esa aceleración va a ser G seno de teta. Esa la necesitaba más adelante. Entonces lo primero que me dicen es que halle los coeficientes de fricción cinética, ¿sí? Entonces esos coeficientes, para eso, vamos a imaginar como que esto de acá está partido en tres pedazos, ¿cierto? Es un X1, un X2 y un X3. Y antes de llegar acá, vamos a necesitar la velocidad que tenía la bolita acá abajo, ¿sí? Necesitamos saber qué velocidad tenía antes de que llegue a esa superficie horizontal, ¿sí? Entonces, para poder calcular esa velocidad, necesitamos saber qué distancia recorrió. Como esto es un triángulo y la altura no la dan, yo puedo saber esto de acá cuánto mide. Yo no, porque yo necesito saber la hipotenusa. Entonces, conozco el cateto opuesto al ángulo y necesito la hipotenusa, es la que necesito hallar, ¿sí? Entonces, necesito una relación trigonométrica que me relacione la hipotenusa con el cateto opuesto. Eso es el seno. Entonces, el seno de 30 grados, en este caso, este dibujo, sería el cateto opuesto, que es h, sobre la longitud, ¿sí? Que vamos a llamar L, que es esta longitud de acá, ¿sí? Y yo lo que necesito hallar es L, o sea que L es igual a h sobre el seno de 30. Entonces, el seno este de 30, eso es un número, y la h también es un número, no es sino que hagan la división y ya conocen L, ¿sí? Ya saben que L es un número. Ya conociendo esa longitud, ustedes pueden utilizar una relación que es de cinemática, bueno, dinámica realmente, que dice que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, ¿cierto? Pero ¿quién es el desplazamiento en este caso? Pues es a L, ¿cierto? Porque estamos trabajando solamente la caída aquí sobre el plano inclinado. Entonces esa velocidad que nosotros hallamos, que queremos hallar, perdón, esa velocidad de acá, ¿sí? Va a ser igual a la velocidad inicial, pero vamos a suponer que esto cuando estaba aquí arriba arrancó quieto, ¿sí? O sea que la velocidad inicial acá era 0. Entonces esto de acá nos va a ser un 0, o sea que solamente nos va a quedar 2A y L, ¿sí? Entonces, de acá podemos encontrar esa velocidad, ¿cierto? Porque A ya la conocemos y L ya lo conocemos. Entonces, aquí ya conocemos la velocidad. Listo. O sea que realmente si uno quisiera escribirlo, podría escribirlo como que velocidad al cuadrado es igual a 2G seno de teta por L, ¿cierto? Si quieren meter ese seno de teta en un paréntesis para que no se confunda, y podemos arrimar aquí el L. Sí, por L. Entonces, listo. Mira entonces que la velocidad no depende de la masa, pero sí depende del ángulo y de qué tan largo sea el plano inclinado. Entonces, entre más largo sea el plano inclinado, más velocidad va a agarrar.
pues igual eso como que es medio intuitivo, porque si esto no tiene fricción, entre más tiempo se esté acelerando, pues más velocidad va a agarrar, ¿cierto? Y se está acelerando mientras cae. O sea, entre más caiga, más aceleración va a tener, perdón, más velocidad va a tener. Y el ángulo, pues también eso como que uno más o menos lo intuye, porque entre más levantado esté, pues uno esperaría que caiga más rápido, ¿cierto? Porque entre más acostado, pues va a caer más despacio, ¿cierto? Entonces también eso depende del ángulo, pero miren que no depende de la masa. O sea que si yo pongo dos bolitas acá de diferentes masas y las dejo caer, deberían caer a la misma velocidad. Deberían llegar aquí a la misma velocidad las dos, porque eso no depende de la masa. Es una de las preguntas, creo. ¿De qué pasaba si cambiaba la masa? ¿Qué pasa si duplicas la masa de la bolita? Pues con la velocidad ya saben qué pasa, ¿cierto? Listo. Entonces, listo, ya tenemos la velocidad con la que llega abajo, aquí a la parte de abajo. Entonces, aquí es donde yo tengo como un poquito de problemas con el ejercicio, porque yo lo que diría es como que tendría que calcular la velocidad en cada uno de los segmentos, mirar en qué velocidad empieza. Tengo una velocidad inicial, una velocidad final. Entonces, esta velocidad final después se convierte en una velocidad inicial, y después en una velocidad final. Y esta velocidad final después se convierte en una velocidad inicial, y esto termina siendo una velocidad final final. El problema es que hacerlo así se va a convertir en algo muy difícil de despejar, ¿sí? Porque van a haber muchas variables para pocas ecuaciones. Entonces, realmente la forma en que está planteado el ejercicio, que es mucho de lo que ya muchos hicieron, que ya he revisado por ahí en foros, y me parece pues que está bien. Bueno, tomémoslo aquí como que solamente tiene esta velocidad y que esta velocidad es con la que va a atravesar los tres segmentos, digamos. Me perdió la fricción. Entonces, bueno, la fuerza de fricción va a tocar utilizar otra. Vamos a ver qué fuerza de fricción. Yo les había que dicho que era mu, en este caso mu K por N, ¿sí? Pero entonces si nos remitimos a esto, mire que la normal, si miramos el dibujo, que está acá, esta es la normal, mire que es igual a mg coseno de teta, ¿sí o no? Entonces mu K por mg coseno de teta, ¿sí o no? Y eso debería ser igual a una masa por aceleración, ¿cierto? Esta relación pues es la misma que teníamos acá rato, aquí, el seno de teta. Y de ahí podemos despejar, miren que otra vez las masas se cancelan, porque yo puedo ir acá por m, entonces me queda que yo puedo cancelar esas masas. Entonces en la otra parte de la pregunta que decía, ¿qué pasa con la fricción? Pues tampoco va a pasar nada porque la fricción no se afecta ¿por el qué? Espera un momentito. Entonces, ese coeficiente de fricción no se va a ver afectado por la masa porque tiene que se cancela. Listo. Entonces, ¿qué tendría que ver acá? Entonces, tendría mi K, G, acá, igual. Entonces, la aceleración, que ya la tenían. Bueno, me tragué el coseno, perdón. Mm, no es cierto. Estoy, estoy olvidando el pequeñísimo detalle. Eso no es cierto. Qué pena que me traspapelé acá. Porque si aquí no estamos hablando del plano inclinado, ¿cierto? Porque habíamos dicho en este dibujo que el plano inclinado no tenía fricción.
¿cierto? Lo que tenía fricción era el plano horizontal. Entonces este dibujo no lo vamos a necesitar porque esta es la parte en que ya bajó al plano horizontal, ¿cierto? Entonces, qué pena, esto es el control Z, me confundí. Ya estamos en la parte horizontal, entonces aquí está la bolita y ya está en la horizontal. Entonces, ¿qué hay para abajo? MG. ¿Qué hay para arriba? Por la normal, ¿cierto? Y ahora sí, esa fuerza de fricción va a ser igual a ese coeficiente que estamos buscando por la normal. Pero pues según este dibujo, la normal es el mismo mg. Entonces sería k igual a mg. ¿Sí? Y eso tendría que ser igual, como es la única fuerza, digamos, aquí es esa, porque ya no va a tener más fuerza, que se va a seguir moviendo con la aceleración que ya traía. Eso va a ser igual a masa por aceleración. Esta es la fuerza que hay, masa por aceleración. Entonces lo que yo les decía, tuki tuki, las masas se van, y ahí sí podemos utilizar la aceleración de la bueno, podemos hallar la aceleración que tiene en este segmento, ¿sí? Mío KG. Profe, ¿por qué es diferente a la que teníamos antes? Ah, pues porque es que la aceleración que teníamos acá era la aceleración que tenía por caer por el plano inclinado, pero aquí ya no está cayendo por el plano inclinado, entonces es como una aceleración que va a depender, realmente es una desaceleración, y esto va a depender de, de este coeficiente y de la gravedad, ¿sí? Es que tampoco depende de la masa. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, lo mismo que usamos al rato, b cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2a por el desplazamiento. Entonces, lo que yo les decía era que esto se va a volver muy traumático si uno agarra cada velocidad inicial y cada velocidad final. Entonces, como para hacerlo más sencillo, vamos a decir que la velocidad al final de los tres segmentos va a ser igual a 0 y que la velocidad acá va a ser la velocidad con la que bajó del plano inclinado, ¿sí? O sea, con la velocidad que llegó, digamos, si aquí está el plano inclinado, con la velocidad que llegó a este punto, ¿sí? Que esa ya la hallamos, era esta acá, ¿sí? Ya la conocemos, es la velocidad con la que llega acá al punto más bajo del plano inclinado. Entonces, vamos a decir que él termina parado, ¿cierto? Después de pasar los tres pedazos, los 3x, va a terminar quieto, o sea, con velocidad final 0, por eso tomo esto 0, y esta la vamos a tomar como solamente la de aquí, ¿sí? Entonces, si yo tomo esto como 0, entonces me va a quedar que 0 es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por ax, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Miren que la A ya la conocen y está en términos de mu. Entonces, uno podría escribir esto como b sub 0 al cuadrado. Aquí solamente hay una consideración que yo no hice, y es que esto se desacelera, ¿cierto? Porque esto lo está frenando. Entonces, como lo desacelera, le ponemos un signo menos. Acá también le pongo el signo menos. Entonces, cuando lo meta acá, esto se va a convertir en un menos. Voy a hacerlo todo completo. Para hacer el despegue. Entonces, bueno, 0 igual a b sub 0, que es lo que quiero hallar, menos 2 mu k en x, ¿cierto? Entonces, lo que yo les digo que hay que despejar es mu, ¿sí? Entonces, ese despeje les tendría que quedar que mu k es igual, esto está al cuadrado, ¿se acuerdan? A esa velocidad al cuadrado sobre 2gx. Y ya si no reemplazar por cada valor de x, x1, x2, x3, para hallar cada uno de los mu, ¿sí?
Esa sería la forma de encontrar los diferentes coeficientes de fricción, que era lo primero que pedía, ¿sí? Pero resulta que cuando uno hace ya todo ese desarrollo, pues ya puede responder las preguntas, ¿sí? Porque pues está, por ejemplo, esta ya la respondimos porque ya vimos qué pasaba con la masa. Y justificar la respuesta es pararse en la ecuación y decir, ah, pues es que se me fueron las masas. Entonces, como se me fueron las masas, eso no depende de las masas. Esa aceleración no depende de las masas. Ese coeficiente de fricción no depende de las masas. Entonces, por eso no pasa nada. También lo del ángulo, que ya lo hablamos. Entonces, miren que cuando yo hallé la velocidad dependía del ángulo, ¿cierto? Entonces, entre más ángulo, más velocidad. Entre menos ángulo, menos velocidad. Listo. Y esto, pues, esto lo pueden justificar con ecuaciones o lo pueden justificar así, pues porque uno sabe que entre más fricción haya, pues más rápido se va a detener, ¿cierto? Y entre menos fricción haya, pues se va a demorar más en detenerse, ¿no? Entonces, pues eso lo pueden justificar así, pues digamos con sentido común. Y el último de todos que falta es el B, ¿sí? Que me parece a mí que de pronto era el más sencillo. Porque les dan una gráfica, que ni siquiera la puse yo, así la puse. Listo. Ejemplo 5. Les dan una gráfica así. Entonces, uno siempre que tiene las gráficas, lo primero que tiene que mirar es que tienen los ejes. Acá tengo velocidad y acá tengo tiempo. Por eso es tan importante que en las gráficas siempre coloque el nombre de los ejes, porque pues da la información a uno. Entonces, ¿qué sabíamos de la tarea anterior de interactuar con el simulador? Ah, pues que si la velocidad aumenta, es porque hay aceleración, ¿sí o no? Entonces, miren que aquí la velocidad está aumentando. Y aquí también la velocidad está aumentando. Como que es mala idea que lo haga con rojo, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer con azul. Entonces, miren que aquí la velocidad aumenta, aquí la velocidad aumenta. Entonces, en estos dos segmentos, uno dice que hay velocidad que está cambiando, o sea, que está acelerado. ¿Sí? Mire que aquí la velocidad no cambió de valor, se mantuvo en 30. ¿Sí? Mire que dice 30 y aquí se mantiene. Entonces, ahí es cuando se mueve en velocidad constante. ¿Y cuando desacelera? Pues cuando la velocidad va de para abajo, o sea, cuando la velocidad decrece. O sea, que en este segmento, en este último, acá, uno dice que desacelera. ¿Sí? Listo. Que calcule la velocidad en cada intervalo. Entonces, acá no nos vamos a complicar, sino que vamos a decir que la aceleración es un cambio de velocidad en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Un delta. ¿Qué es eso? Otra vez. Es cuánto varió la velocidad. ¿Cómo hago yo para darme cuenta cuánto cambió? Pues cojo la velocidad final y le resto la inicial. ¿Sí? Y lo mismo con el tiempo. Tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Cómo saco yo esos valores? Ah, pues mire, empezó en 0, terminó en 30, hablando del eje Y, ¿sí? O sea, hablando de velocidad. O sea que el cambio de velocidad aquí es, el final es 30 y la inicial es 0. ¿Sí? 30 menos 0, se les da 30. Y en el tiempo, yo supongo que esto es un 15, ¿sí? Entonces, terminó en 15 y empezó en 0. O sea que el tiempo que transcurrió fueron 15 segundos, ¿sí? Y eso hacen con todos. Entonces, mire que aquí no hubo cambio de velocidad. Entonces, aquí la aceleración es 0. Aquí sí hubo. Entonces, mire que aquí, por ejemplo, entonces la inicial va a ser 20 en tiempo y el final va a ser 30 en tiempo. Y acá la inicial en velocidad es 30 y la final es 60, ¿sí? Entonces, con eso vayan cada una de las aceleraciones. Van a hacer una aceleración acá, una aceleración acá, que les va a dar 0, acá y acá, que esa les tendría que dar negativa, ¿sí? Porque desacelera. Entonces, listo. Con eso ya las aceleraciones. Después dice, usa la segunda ley de Newton para calcular la fuerza neta
que actúa sobre el auto en cada intervalo. Entonces acuérdense que la fuerza, la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por la aceleración. Ya tienen las aceleraciones de cada intervalo, ¿sí o no? Entonces van a hallar las fuerzas en cada uno de esos intervalos, ¿sí o no? Porque la masa se va a mantener constante. Entonces es masa por aceleración en cada intervalo, entonces van a sacar 4 fuerzas. Una fuerza para el intervalo 1, una fuerza para el intervalo 2, una fuerza para el intervalo 3, una fuerza para el intervalo 4. Y las van a sumar. Listo. Dibuja la gráfica de la fuerza neta en función del tiempo. Entonces, lo mismo. Van a hacer una grafiquita. Acá van a poner el tiempo. Y aquí van a poner la fuerza. Entonces, en el intervalo 1 se les va a dar un valor. ¿Sí o no? En el intervalo 2 se les va a dar otro valor diferente. Se les va a dar una grafiquita así como escalonada. Aquí les va a dar otro valor diferente. Y pues cada uno de estos valores tiene que coincidir con lo que les valga la fuerza en cada uno de los intervalos, ¿sí? Les va a dar una grafiquita así como escalonada, después les va a dar una fuerza negativa porque desaceleró en el último intervalo, ¿sí? Acá la fuerza tiene que ser negativa. Entonces, ese es el grafiquito que van a hacer. ¿Cómo pueden hacer? Lo pueden hacer en Excel, ¿sí? En una tablita de Excel, entonces ponen los tiempos, ¿sí o no? Entonces pueden poner, por ejemplo, de 1 en 1 hasta 15, bueno, ponen de 1 en 1 hasta 40, ¿sí? Y entonces ya saben que desde 1 hasta 15 le ponen el mismo valor de fuerza, el que les dé. De 15 a 20 le ponen el mismo valor de fuerza, el que les dé el segundo intervalo. Y así sucesivamente, ¿sí? También, si lo quieren hacer a mano y le toman y ponen una imagen, no hay problema, yo se lo recibo a mano desde que se vea bien, no hay problema. ¿Sí? Lo pueden hacer también a mano, toman la foto bien tomadita, la recortan bien y la ponen en el trabajo, no hay problema. Y después dice, calcule el área bajo la curva. Entonces, esto es geometría. Aquí van a armar un triángulo, aquí van a armar un cuadrado, bueno, como un rectángulo. Aquí arman un triángulo y un rectángulo, y aquí arman otro triángulo. Bueno, conocen las bases y las alturas de los triángulos. Supongo que saben hallar el área de un rectángulo, sino que es lado por lado. Entonces esto tampoco reviste ninguna dificultad. Y lo del significado físico, pues si ustedes van a buscar en internet, ¿qué significado tiene? Eso, ¿sí? El área bajo la curva de una gráfica velocidad versus tiempo, ¿sí? Y después calculan el área bajo la curva de esta, de la que ustedes hicieron, ¿cierto? Y aquí está más fácil porque aquí no tienen ningún triángulo, aquí son puros rectángulos. Entonces me sino hallar el área de esos rectángulos y ya. Comparan las áreas y qué conexión encuentran entre ellas. Entonces, de acuerdo a esta investigación, ustedes se van a dar cuenta que eso está relacionado, ¿sí? Entonces, van a decir qué relación hay entre ellas. Entonces, imagina que ahora se considera una fuerza de fricción constante, o sea que le van a meter una fuerza de fricción constante opuesta al movimiento. ¿Cómo cambiaría tus cálculos de la gráfica de fuerza? ¿Sí? Entonces, ¿realmente qué va a pasar? Pues que a todas las fuerzas, como la fricción se opone, entonces a todas las fuerzas habría que restarles este valor, ¿sí o no? Porque la fricción va en sentido contrario. Entonces habría que restarle el valor de la fricción a cada una de las fuerzas en cada intervalo. Y ya, con eso encontrarían, entonces sabría qué va a pasar. Y esas son todas las preguntas de todos los ejemplos. No sé si hayan dudas, cosas que hayan quedado en el aire, que les haya dado pena preguntar. No, profe, yo creo que muy bien toda la explicación. Hay que darle duro. Muchas gracias. Los invito, pues de pronto se quedaron ahí medio enredados. Yo sé que eso fue como rápido, mucha información en un solo, en hora y media. Pues que miren la grabación. Y de todas maneras, cualquier cosa que no entiendan mirando la grabación, ustedes saben que me pueden escribir por Teams o pueden preguntar ahí en el foro de la tarea.
De todas maneras, si quieren que les conteste rápido, yo les digo que me sea más fácil por Teams, que yo por ahí respondo más rápido. Me escriben y yo ya, pues miramos el caso. Si es una duda, digamos. Si ustedes quieren que les revisen, ahí sí es mejor que usen el foro de la tarea. ¿Sí? Si ustedes ya terminaron el ejercicio, quieren saber si quedó bien o no antes de hacer el video, entonces mándelo al foro, que yo ahí sí, para mí es más fácil revisar el foro, pues como coger trabajo a trabajo, pero si es una duda así puntual como el profe, aquí me enredé, me escriben por Teams, y ya, yo les contesto ahí en unas cuantas horas, máximo 12. Si no hay ninguna otra duda, entonces lo dejamos así por hoy. Y la próxima, bueno, mañana les estaré avisando entonces para cuando acabe el CIPAS, del resto de la tarea. Profe, muchas gracias. Bueno, Víctor, que estén muy bien. Hasta Listo, luego. profe, gracias. Feliz Gracias, noche para profe. todos. Profe, una preguntita. Sí, dígame. Quería preguntarlo de la asistencia o eso no. Puede Profe, entrar gracias. por el Hasta campus y darle